Pensamiento latinoamericano. Dussel en varias conferencias presenta lo que ha sido la historia universal vista desde el mundo conocido desde Europa. Sin embargo, también muestra la realidad de lo que ocurrió, de cómo la invasión europea fue también un encubrimiento de los pueblos amerindios que ya tenían sus culturas y costumbres. El conquistador, el hombre moderno, mata, somete y aniquila al otro para convertirlo en lo mismo. La historia mundial tiene su inicio en Asia, que es la etapa inicial del desarrollo, y tiene su centro y fin en Europa, principalmente la ya realizada Europa cristiana. De este modo, Alemania e Inglaterra son los portadores del espíritu del desarrollo de inicio de la modernidad y la ilustración, haciéndose los emperadores de las periferias o mundos colonizados. En consecuencia, el descubrimiento y conquista de América son la esencia del egocentrismo europeo. Por otro lado, según Gorman, Europa no descubre América, sino que la encubre, quiere proyectarse en ella. De este modo, la historia mundial se comprende en un sentido más global fuera de Europa. Se pierde la Trinidad terrena, Europa, Asia y África, para incluir una cuarta parte, América. Así el ego moderno parece y se ve en los habitantes de la cuarta parte, no otro sino un mismo para conquistar y modernizar. Ahora bien, es paradójico hablar del encuentro de dos mundos cuando uno de ellos impulsó al otro y lo aniquiló. De la conquista y la colonización surge el mestizaje y la sincretización en el nuevo mundo. Surge también el ego fálico, donde el hombre indio es esclavizado y la mujer india es usada desde lo sexual. Eso sí, una mujer europea no puede ser maltratada o humillada. La esclavización del hombre constituye una nueva religión basada en la codicia, el lucro. El indio, el negro, serán tratados como mercancías y mano de obra barata. En cuanto a la conquista espiritual, la religión es la justificación de los actos violentos realizados en América. Ya habían tomado posesión de las tierras, esclavizaron a los indios y también impusieron su ideología. Así cumplen con su deber de llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Nunca hubo un encuentro, fue un sometimiento de Europa en todos los sentidos. Esto dio comienzo a América Latina, la historia de Europa, la de los pueblos precolombinos. En el mito de la modernidad se muestra la antítesis del mito de la modernidad con Bartolomé de las Casas, quien asegura que el diálogo con el otro es el mejor camino a la modernidad. No hay que destruir la alteridad del otro para llegar a ser moderno. Entonces, para entender a los pueblos amerindios era necesario conocer su idioma, su palabra y así entender su cosmovisión. Era necesario conocer el mundo del otro. En cuanto a las similitudes de los pueblos, las funciones y órdenes jerárquicas en las sociedades amerindias tienen similitud con las europeas, incluso en la parte religiosa. Por último, el cambio del pensamiento de los indios. El adoctrinamiento de los europeos a los indios hace que sean tratados como niños, los cuales son tratados como los más bajos y hay que enseñar, pero se les enseña con la cultura y pensamiento europeo. Lo que aquí no sirve no es bueno. Otro aporte al pensamiento latinoamericano, la rebelión del sujeto viviente por Ibáñez 2012. El hombre siempre ha estado inspirado en una profunda transformación y en especial por la conflictividad entre el poder instituido y el poder establecido por el sujeto, como lo dijo él.
Ahora bien, los individuos se ven sometidos y esclavizados a este tipo de poder. Aquí, Inkelarmer sostiene que el devenir sociohistórico está sesgado por la ley y el sujeto. Esta polémica entre la ley y el sujeto sigue hasta nuestros días y ha permitido crear nuevas formas institucionales de convivencia humana. En otras palabras, son los individuos o colectivos los que conciben disyuntivas sociohistóricas. Por otro lado, Inkelarmer expone la visión que tiene frente a la religión, cómo Dios se hizo hombre, y es el centro del mensaje cristiano, y manifiesta que el cristianismo es la religión de las herejías, lo que sería el cristianismo constituido, además de la interioridad de la inmanencia como requisito de humanización. Prometeo en medio del laberinto de la modernidad. Una de las explicaciones míticas según Inkelarmer como fundamental en la constitución de la modernidad es Prometeo, pero en el Renacimiento se ve a Prometeo como un hombre rebelde. Por otro lado, Max Weber, frente a este hecho, se pronuncia por la soberanía humana frente a la ley. En este sentido, dice, la transformación del proceso de producción es a la vez el martirio del productor. Entonces, la producción capitalista se desarrolla por la tierra y el trabajo, donde el ser humano se somete al sistema con una ética de eficiencia y competencia. En cambio, la ética del sujeto parte del respeto al otro y a la naturaleza. En el proceso de desarrollo, la modernidad capitalista produce una nueva concepción del mundo, lo que será el mundo de la magia, del totemismo y del fetichismo. Entonces el capitalismo ha introducido a las mercancías como nuestros dioses, como lo indispensable, como lo último. De aquí que Inkelarmer expresa que mercado y capital son ahora el mismo Dios hecho hombre. Por otra parte, el mito del progreso constituye una verdadera espiritualidad de la corporeidad abstracta que requiere de ciertas morales, que se reduce a manutención de vidas, llegando al caso de sacrificar algunas por preservar la mayoría. En cuanto al mito del poder actual y la producción de monstruos, se resume en hay que dar muerte para que haya vida. En lo que se refiere a la muerte es el orden. Este mito adquiere diversas modalidades según las sociedades y cultura. Inkelarmer opina que el mito del poder es como el sacrificio humano realizado por la explotación y la exclusión humana y por la destrucción de la naturaleza, lo que aseguraría la vida en un futuro. El mito del poder actual está transformando el Estado de Derecho, sometido a los derechos humanos de una vida digna. Por otro lado, la estrategia de la globalización totaliza los mercados, barriendo los derechos humanos, que son la garantía de la posibilidad de vivir, y esto tiene consecuencias para el Estado de Derecho. Según John Locke, los que no aceptan estos derechos son animales salvajes, por lo tanto hay que imponerlos pasando de animales salvajes a monstruos y gestores de conspiraciones mundiales. Entonces, en cada intervención humanitaria hay un monstruo y hay que eliminarlo, con el fin de que los derechos humanos puedan ser respetados. Ese monstruo salvaje es el antisujeto. Para terminar, algunas conclusiones. Al estudiar la historia de nuestro continente es necesario tener en cuenta todos aquellos elementos que hacen posible un mejor entendimiento de nuestros pueblos. Nuestra historia no empieza con la llegada de Cristóbal Colón, sino mucho antes con las civilizaciones que habitaban en tierras. Pero debido a la dominación de los pueblos europeos
Esta historia fue solamente contada desde un punto de vista y siempre dejando de lado a aquellos que consideraban inferiores. Esto no los hace malas personas o prepotentes, sino que se basaron con las investigaciones y datos que adquirieron en su momento. La invitación ahora es a tener en cuenta aquellos elementos que nos puedan unir en una unidad cultural, donde se tomen los elementos de los grupos que hacen parte de la sociedad a la que pertenecemos, respetando los significados e importancia que tienen para ellos, identificándonos también con ellos. Y ahora, gracias al uso de las nuevas tecnologías, la humanidad ha logrado evolucionar y desarrollar varias habilidades que permiten el entendimiento de los componentes característicos de los grupos plurinacionales y pluriétnicos, algo que no pasaba antes. Muchas gracias.